Bienvenidos a La Trama del Saber. Aquí, cada día, desenterramos verdades que pocos se atreven a contar. No dejes que el misterio termine aquí. Inscríbete ahora y deja tu like. Cuéntanos, ¿desde dónde nos acompañas y qué oscuro secreto anhelas que revelemos? Ahora cierren los ojos por un instante e imaginen un niño, nacido para reinar sobre dos vastos reinos, ungido con la esperanza de la paz y la prosperidad. Pero este mismo niño, heredero de una maldición oculta, crecerá para ser un rey cuya mente se desvanecerá en las sombras de la locura, un alma que se retirará de la realidad, dejando su cuerpo como un caparazón inerte y su reino sumido en un caos sangriento. ¿Qué horror más profundo puede haber que ver a un monarca muerto en alma, sin razón ni sentimiento, mientras la guerra civil devora lo que un día fue su corona? Si esta narración del apodrecimiento de la razón y de un reino, de la tragedia de un rey catatónico, les estremece tanto como a nosotros, prepárense para la historia de Enrique VI de Inglaterra, el rey frágil, el rey catatónico. La trágica existencia de Enrique VI de Inglaterra y el apodrecimiento de su reino, en el corazón de la Inglaterra medieval, el 6 de diciembre de 1421, durante los tumultuosos años de la Guerra de los 100 años, nació un príncipe que, desde su cuna, cargaría con el peso de dos coronas, Enrique Tudor. Era hijo del victorioso rey Enrique V de Inglaterra y de Catalina de Valois, princesa francesa y la más joven de las hijas de Mindonesientos en Carlos VI de Francia. Su madre, Catalina, nacida en París el 27 de octubre de 1401, había contraído matrimonio con Enrique V a los 18 años, en 1420. La infancia de Enrique VI, marcada por la grandeza de su linaje y la fatalidad de la mortalidad real, fue breve. Su padre, Enrique V, el héroe de Agincourt, murió de disentería el 31 de agosto de 1422 en el castillo de Vincennes, en Francia, sin haber conocido a su hijo. Con apenas 9 meses de edad, el infante Enrique se convirtió en rey, Enrique VI de Inglaterra. Sin embargo, el destino tenía preparada una cruel ironía que se manifestaría en la vida del joven monarca. Poco después de la muerte de su padre, el 21 de octubre de 1422, Carlos VI de Francia, abuelo materno de Enrique y conocido en la historia como el Rey Loco, también falleció. Gracias al Tratado de Troyes, firmado en 1420 entre Enrique V y el demente Carlos VI, el infante Enrique heredó también el trono de Francia, convirtiéndose en rey de dos poderosos reinos con menos de un año de vida. Esta herencia, no obstante, venía con una sombra ominosa: la locura de su abuelo Carlos VI, que había desestabilizado a Francia durante décadas, presagiaba una posible predisposición genética a la enfermedad mental en la línea de Valois, una maldición de sangre que un día se abatiría sobre el propio Enrique. La ironía era palpable. Había heredado un trono francés a través de un pacto con la locura. La infancia de Enrique VI fue la de un rey bajo regencia. Dado que era un infante, claramente no había manera de que Enrique pudiera gobernar. Enrique V había hecho provisiones en su testamento para la protección y crianza de su hijo. El duque de Gloucester, Humphrey, el hermano menor de Enrique V, fue designado como guardián del reino y responsable de la protección y defensa del joven príncipe. Sin embargo, la gobernación del niño recaería en el duque de Exeter, Thomas Beaufort. La regencia de Francia, por su parte, pasaría a John, duque de Bedford, el hermano mayor de Enrique V. Estas provisiones, sin embargo, generaron malos sentimientos, pues Humphrey no era visto como una buena elección para regente de Inglaterra. Se formaría un consejo para gobernar hasta que el rey alcanzara su mayoría de edad. A pesar de la doble coronación, la autoridad de Enrique en Francia no era universalmente aceptada,
ya que el delfín Carlos, aunque desheredado por el Tratado de Troyes, fue proclamado Carlos VII el 30 de octubre de 1422. La educación de 1900, Enrique, bajo el control de su primera gobernanta, Lady Alice Butler, comenzó a una edad temprana, enfocándose en cortesía, disciplina y otros asuntos apropiados. Lady Alice incluso tenía permiso para aplicar castigo razonable al joven rey cuando fuera necesario. Enrique hizo su primera aparición pública poco antes de su segundo cumpleaños, en la apertura del Parlamento, una larga tradición que el monarca debía mantener. En junio de 1428, Richard Beauchamp, el conde de Warwick, fue nombrado guardián de Enrique para continuar su educación en asuntos de realeza, piedad y artes marciales. Los registros muestran 2 pequeñas armaduras hechas para él a los 7 años y una espada de hoja larga para enseñar al rey a jugar en su tierna edad. Ya en marzo de 1428, su consejo gobernante estimó que podría tomar una mano más activa en el gobierno en solo unos años. Sin embargo, esta educación, centrada en la obediencia, sembraría las semillas de una dependencia que lo acompañaría toda su vida, impidiéndole desarrollar una voluntad fuerte e independiente. El declive del reino y la fragilidad del rey. Precedentes de la catatonia. Durante la primera década de la vida de Enrique, la guerra en Francia contra los Armagnacs continuó bajo su tío Juan, duque de Bedford. Aunque hubo victorias significativas, como la batalla de Verneuil en 1424, la marea comenzó a cambiar. El asedio de Orleans en 1428, la aparición de Juana de Arco en 1429 y su victoria en Orleans, ese mismo año, marcaron un punto de inflexión. La coronación de Carlos VII en Reims en 1429, un sitio sagrado, fue un golpe simbólico devastador para la causa inglesa. En respuesta, los consejeros de Enrique decidieron que él debía ser coronado rey de Inglaterra en Westminster en 1429, y luego viajar a Francia para su propia coronación en París en 1431, un evento apresurado. Enrique, entonces de 10 años, llegó a París en diciembre de 1431 para su coronación. La ceremonia fue apresurada y la fiesta posterior decepcionante. La fragilidad del joven Enrique, no física sino de carácter, ya era perceptible. Se dice que a su llegada a Rouen, en Francia, en 1430, el ruido de la multitud que lo aclamaba fue tal que Enrique pidió que se detuviera, quizás dando una indicación de una naturaleza sensible. Esta sensibilidad contrastaba con la naturaleza belicosa de sus predecesores, especialmente su padre. La interferencia en asuntos relacionados con Francia a menudo resultó ser un obstáculo. A pesar de su tierna edad, Enrique empezó a comprender su posición, y en 1432, Warwick, su guardián, pidió más poder en su tutela para protegerse de la desobediencia por parte de Enrique y cualquier posible castigo. También solicitó que los hombres de virtudes cuestionables se mantuvieran alejados del joven rey para evitar influenciarlo. La fricción dentro del consejo, entre Gloucester y el cardenal Beaufort, también era un factor constante. En 1435 se hicieron serios esfuerzos para la paz con Francia en el Congreso de Arras, pero fracasaron. Poco después, Bedford murió y los borgoñones desertaron de la alianza inglesa, lo que llevó a la captura de París en abril de 1436. Enrique, aunque comenzó a tomar un papel activo en el gobierno en octubre de 1435, todavía estaba guiado por sus consejeros. La influencia de Beaufort y Gloucester, tratando de asegurar su influencia sobre Enrique, moldearía al rey para que dependiera de otros para decirle qué hacer, en lugar de convertirse en un hombre seguro de sus propias decisiones.
La crisis financiera del reino, exacerbada por la guerra, era una constante. Las finanzas ya estaban bajo presión durante su minoría de edad, y el gasto superaba con frecuencia los ingresos. La corona heredó deudas de sus predecesores. La generosidad de Enrique hacia su creciente casa real, otorgando muchos patrocinios, socavaría aún más los intentos de equilibrar las cuentas. Su falta de atención y comprensión de los recursos se manifestaban en la firma de peticiones que empobrecían directamente la corona. Estas concesiones, junto con el gasto militar y una economía empeorando, afectarían adversamente las finanzas del reino y, a la larga, contribuirían a la rebelión. La ineficacia de Enrique se extendía a la justicia. A menudo interfería con la justicia, emitiendo muchos indultos por crímenes de gran alcance, incluidos intentos de violación y asesinato, lo que socavaba aún más el sistema judicial en apuros. Este patrón de poca comprensión de los asuntos de gobierno y su naturaleza dócil e indulgente, que contrastaba con la firmeza que se esperaba de un monarca, sembraban las semillas del caos que vendría. La disensión y el descontento se extendían por todo el reino. La rebelión de Jack Cade en 1450 fue un presagio ominoso de la inestabilidad que se avecinaba. Liderada por Jack Cade, quien utilizaría el alias John Mortimer para vincularse con el duque de Mintusinthuisin. York, la rebelión en Kent fue una protesta contra la corrupción gubernamental y la ineficacia del rey. Enrique, ante la noticia de la rebelión, regresó a Londres, pero, a pesar de sus promesas de confrontar a los rebeldes, fue persuadido por sus consejeros a cambiar de opinión, optando por la huida. Su abandono de la ciudad tuvo un efecto desmoralizador. Los rebeldes saquearon la ciudad, y Enrique, en un acto conciliatorio, nombró una comisión para tratar con los traidores. Lord Salle, un cercano colaborador de Suffolk, y William Cromer fueron condenados y ejecutados, sus cabezas colocadas en picas y sus cuerpos arrastrados por las calles. Este apodrecimiento de la justicia y la brutalidad en las calles de Londres reflejaban el creciente desorden en el reino. La rebelión de Cade, aunque sofocada, evidenció la debilidad del rey y la fragilidad del control real, un preludio a la Guerra de las Rosas. El colapso catatónico, la doença da alma, que consumió al rey. Y al reino, la situación en Francia continuaba deteriorándose. En 1453, Burdeos, una posesión inglesa de larga data, fue reconquistada por los franceses. Aunque se había discutido que Enrique se uniera a la campaña, esto no sucedió. Finalmente, en julio de 1453, llegó la noticia de la terrible derrota inglesa en la batalla de Castillón, que marcó el fin de la Guerra de los 100 años y la pérdida de casi todas las posesiones inglesas en Francia. Esta derrota, que simbolizaba el fin de un siglo de conflicto y el fracaso de sus ambiciones continentales, fue el golpe final para la ya frágil mente de Enrique. Apenas unas semanas después, a principios de agosto de 1453, Enrique se desplomó en un estado catatónico mientras se encontraba en el pabellón de caza real de Clarendon. Este colapso mental completo lo dejó completamente incapacitado y en absoluto estado de gobernar, incluso en apariencia. La doença da alma, como se le llamaba, fue un horror palpable. Enrique VI quedó completamente aleyo ao mundo ao seu redor. Él no respondía a nadie, no hablaba, no reaccionaba a estímulos y mal se movía. Los relatos de la época lo describen con espanto. Muerto en alma, sin sentimiento o razón. Su cuerpo, un mero caparazón inerte, estaba vivo, pero su espíritu se había retirado a un abismo inaccesible. Los comportamientos que exhibía eran extraños y bizarros para la época,
y generaban una mezcla de horror y superstición en la corte. Total falta de respuesta. No importaba quién estuviera presente. Su esposa, la reina Margarita de Anjou, una mujer de carácter fuerte y determinación, o incluso su recién nacido hijo, el príncipe Eduardo, nacido el 13 de octubre de 1453, él no demostraba ninguna reacción, ni siquiera al sostener el propio hijo. La llegada del tan esperado heredero, que debió haber sido un momento de júbilo, se encontró con la fría indiferencia de un padre ausente en su propia mente. Ausencia de reconocimiento. Enrique no reconocía a nadie en su corte, incluyendo sus más próximos consejeros y familiares. Era como si el mundo exterior y todas sus relaciones se hubieran borrado de su memoria, dejándolo en una soledad absoluta. Estupor prolongado. Permanecía en un estado de casi inercia fijo, sin expresión y sin interacción, por largos meses. Esta inmovilidad, esta pasividad extrema, hacía que su cuerpo pareciera una estatua, un monumento a la fragilidad de la mente humana. La corte estaba en pánico. No sabían qué hacer con un rey que estaba vivo, pero ausente. Su condición era vista como un castigo divino o una maldición. Se creía que el diablo lo había poseído o que era el resultado de algún pecado ancestral. Aunque su abuelo Carlos VI de Francia había sufrido ataques de locura con violencia, no hay sugestión de que Enrique sufriera de esta manera. Su catatonia era un tormento silencioso, una forma de apodrecimiento de la voluntad y de la presencia real, más sutil pero igualmente devastadora que la locura furiosa. Este estado de mortandad en alma lo dejaba vulnerable y desprotegido, un peón en las manos de los que buscaban poder. La falta de autocuidado durante un estado catatónico, dificultad para alimentarse, higiene personal negligenciada, habría llevado a un definamiento físico y una apariencia visiblemente doente. Su cuerpo inerte, dependiente de otros para las necesidades básicas, perdía su dignidad física. Consecuencias políticas y el inicio de la Guerra de las Rosas. El apodrecimiento del reino, la incapacidad de Enrique VI, sumergió a Inglaterra en un caos político. Con el rey incapaz de gobernar, se hizo necesario establecer una regencia. Ricardo, duque de York, primo y rival de Enrique, fue invitado a asistir a un gran consejo convocado después del nacimiento del príncipe Eduardo. York aprovechó su oportunidad para provocar la caída de Somerset, su principal oponente en la corte y favorito de la reina. El duque de Norfolk, aliado de York, lanzó un ataque verbal, acusando a Somerset de traición por las pérdidas en Francia y exigiendo su encarcelamiento. El consejo consintió y Somerset fue encarcelado. York ahora dio un paso al frente, pero su ambición fue desafiada por la reina Margarita de Anjou, quien en enero de 1454 presentó su reclamo a la regencia. La reina Margarita, una mujer de voluntad férrea y gran determinación, se negó a aceptar la debilidad de su marido. Sin embargo, su reclamo fue rechazado de plano por ambas cámaras del Parlamento, quienes, en cambio, nombraron a su hijo Eduardo como príncipe de Gales el 15 de marzo de 1454. El 27 de marzo, Ricardo, duque de York, fue nombrado protector del reino y consejero principal. Durante su protectorado, York consolidó su poder, nombrándose capitán de Calais y reclamando su lugartenencia de Irlanda. También designó a algunos de sus aliados en el consejo, incluido Richard Neville, conde de Salisbury, como canciller. Este vacuo de poder y las crecientes disputas entre las facciones de la nobleza, lideradas por York y la reina Margarita, llevaron directamente al inicio de las Guerras de las Rosas, una serie de sangrientos conflictos dinásticos por el trono inglés entre la casa de Lancaster, la de Enrique VI y la casa de York.
El apodrecimiento de la autoridad real y la polarización de la nobleza sumieron al reino en una espiral de violencia. La recuperación breve y la recaída, un ciclo de agonía para el rey y el país. Milagrosamente, para la Navidad de 1454, Enrique VI despertó súbitamente de su estupor. Pareció haber recuperado su cordura y reconoció a su esposa e hijo. Los relatos de su recuperación son casi milagrosos, pero esta recuperación fue breve. Enseguida, Enrique ordenó que se entregaran regalos de agradecimiento al santuario de Canterbury por su recuperación. Reconoció a su hijo, asegurando la sucesión, y rápidamente desharía gran parte de lo que York había promulgado como protector. Somerset fue liberado de 1901 la torre y pronto reanudó su posición dentro del gobierno. York y sus aliados, ahora marginados y temiendo ser víctimas, abandonaron Londres y comenzaron a levantar un ejército. La primera batalla de las Guerras de las Rosas tuvo lugar el 22 de mayo de 1455 en St. Albans. Las fuerzas de York y sus aliados se enfrentaron a las fuerzas realistas de Enrique VI. Enrique, a pesar de estar presente en la batalla, parecía mostrar signos de confusión y no participó activamente en la lucha. Somerset, su fiel aliado, fue asesinado en la batalla. Enrique, herido en el cuello, se escondió en la casa de un curtidor y pronto fue capturado por York. Fue llevado a Londres y paseado por las calles junto a York, Salisbury y Warwick, en una humillante procesión que simbolizaba su cautiverio y la toma de poder por los yorkistas. Este fue un apodrecimiento de su dignidad real, una degradación pública del monarca. Los surtos de insanidad de Enrique se volvieron recurrentes, aunque quizás nunca tan prolongados como el primero. Cada vez que la enfermedad lo dominaba, la inestabilidad en el reino aumentaba. El ciclo de recuperación y recaída sumía a Inglaterra en un caos intermitente. La salud de Enrique VI nunca más fue la misma. Los períodos de enfermedad mental lo dejaron frágil y vulnerable, tanto física como políticamente. Fue depuesto, restaurado y depuesto nuevamente durante las Guerras de las Rosas, convirtiéndose en un peón en el sangriento juego de poder entre Lancaster y York. Su dependencia de quienes lo rodeaban, especialmente de la fuerte voluntad de su esposa, la reina Margarita, se intensificó a medida que él se volvía cada vez más retraído y posiblemente desilusionado con su papel. Su inatención y falta de interés en muchos asuntos hacían que su gobierno fuera, en su mayor parte, ineficaz. Muerte y legado. El fin trágico de un rey frágil. El destino de Enrique VI, atado a la locura y a la guerra civil, se acercaba a su fin. En 1461, tras una serie de derrotas yorkistas y el ascenso de Eduardo IV, Enrique, Margarita y su hijo buscaron refugio en Escocia. A pesar de los intentos de reconquista, Enrique se convirtió en poco más que una figura decorativa, manteniéndose alejado de las batallas. En 1465 fue capturado por un grupo de hombres en Lancashire y llevado de regreso a la Torre de Londres. En 1470, una alianza entre la reina Margarita y Richard Neville, el conde de Warwick, el hacedor de reyes, llevó a la restauración de Enrique VI en el trono. Enrique fue proclamado rey nuevamente el 3 de octubre de 1470, pero no tomó parte en la gobernación y fue descrito como extremadamente pasivo durante los pocos meses que estuvo en el trono. Esta restauración fue efímera. Eduardo IV, el rey yorkista depuesto, invadió Inglaterra en marzo de 1471. El 11 de abril de 1471, Eduardo IV entró en Londres, y Enrique fue inmediatamente tomado bajo custodia y devuelto a la torre. La tragedia final se abatió sobre la casa de Lancaster.
La decisiva batalla de Tewkesbury, el 4 de mayo de 1471, vio la derrota final de las fuerzas lancasterianas y la muerte del único hijo de Enrique, el príncipe Eduardo, en el campo de batalla. Pocos días después, el 21 de mayo de 1471, Enrique VI murió en la Torre de Londres, probablemente asesinado por orden de Eduardo IV, aunque no por su propia mano. Su muerte violenta, aunque no directamente por enfermedad física, fue el resultado directo de la doença mental que había debilitado su reinado, permitido la ascensión de sus rivales y en última instancia lo llevó a su caída final y fin. El apodrecimiento de su razón fue la causa principal de su destino trágico. La historia ha mirado a menudo a Enrique VI como loco, descerebrado o imbécil, un gobernante reacio que no era apto para ostentar la corona. Sin embargo, poderosas influencias que actuaron sobre él desde su nacimiento llevaron a una dependencia en la vida que nunca lo abandonaría. No hay evidencia de que Enrique fuera frágil o simple de mente, ni de que padeciera alguna enfermedad inusual en sus años de juventud. Era de temperamento tranquilo y muy piadoso, pero su generosidad, falta de comprensión de los asuntos de gobierno y su inatención y falta de interés en muchos asuntos lo hicieron ineficaz. Su compasión y su tendencia a emitir muchos indultos a menudo iban en contra del consejo de sus ministros. La fragilidad de Enrique y sus largos periodos de catatonia son uno de los ejemplos más marcantes de cómo una enfermedad, especialmente mental, podía afectar a un monarca y el destino de un reino en la Edad Media. Su sufrimiento personal, la disolución de su mente en la catatonia, se reflejó en el apodrecimiento de su reino, sumido en una guerra civil devastadora. Su vida es un lúgubre testimonio de cómo la corona no puede proteger la razón del desmoronamiento y cómo un rey, por más poderoso que sea, puede ser consumido por la sombra más oscura de todas, la que anida en su propio interior. El cuerpo del rey, a menudo muerto en alma, se convirtió en el espejo de un reino que se desangraba, un símbolo trágico de la fragilidad del poder y la mente humana.